Hare Krishna, muy buenos días. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar compartiendo lecturas y propuestas de reflexiones sobre el texto del siempre glorioso y trascendental Srimad Bhagavatam. En el día de ayer, el último texto compartido, fue el siguiente: habiéndome otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo, o sea, el karma. Recordamos que estábamos en el momento en que Narada está contando cómo al llevar una vida entregada a la glorificación del Señor Supremo, y mediante ese tipo de vida ir recorriendo todos lugares de la tierra que le fueron accesibles, por supuesto, caminando, se refiere a la tierra, al lugar específico, al continente, área donde vivía en aquel entonces Narada. Entonces dice que llegó un momento en que en ese absorto completamente en esa actividad, llegó la muerte o el fin de esa vida material específico. Dice que llegó como un relámpago, así como llegan junto la luz y el relámpago, o sea, la descarga eléctrica y la luz, y automáticamente se fue desechado el cuerpo material y con él todos los resultados kármicos que quedaban. Hablábamos entonces de cómo el cuerpo material es resultado de todas nuestras actividades, deseos, etc. Y entonces obtuvo un cuerpo trascendental a la manera de los asociados íntimos del Señor Supremo, sea un cuerpo espiritual listo para continuar aquellas actividades a las cuales estaba entregado. Nuestro cuerpo a obtener, o nuestro futuro cuerpo, siempre va a estar en función de en lo que está implicado nuestra mente, las actividades que estemos realizando con más prioridad, las actividades a las cuales estemos más entregados, o incluso también los deseos que tengamos presentes con más fuerza. Entonces, en el caso de Narada, la actividad única a la que él estaba entregado era la actividad de glorificar a la suprema personalidad de Dios, tanto en su mente, su cuerpo, sus palabras, sus pensamientos, su inteligencia, todo, en todo sentido. Todas sus potencias estaban dirigidas a la glorificación amorosa del Señor Supremo. Por tanto, esto quiere decir que cuando su viejo cuerpo terminó ya su existencia, entonces el nuevo cuerpo tenía que ser por ley un cuerpo que le permitiera la realización plena de dichas actividades o la satisfacción plena de dichos deseos de glorificación directa del Señor. Y ya también habíamos comentado que ese cuerpo idóneo para eso era el cuerpo espiritual, y ese cuerpo, por tanto, estaba en formación. Durante toda su vida de servicio devocional, ese cuerpo se estaba formando en la medida que el otro cuerpo se iba purificando. Entonces llega el fin del otro cuerpo y entonces sigue en su actividad. Prácticamente, por decirlo así, no hay muerte traumática, simplemente pasa
de un cuerpo a otro y prácticamente lo hace de un modo muy natural. Nara ni siquiera percibe el cambio de forma abrupta, pues ya su cuerpo posterior ya estaba listo, había sido alistado durante la práctica constante y sincera del servicio devocional. Entonces, en el texto, antes de entrar al texto de hoy, habíamos hecho también alusión de una manera significativa entonces a cómo el desarrollo del cuerpo espiritual no es una cuestión de la muerte, no es una cuestión de uno muere y obtiene un cuerpo espiritual, que es el pensamiento típico. O sea, hagas o no hagas, o simplemente digas, yo creo en Dios, o nada, ya. Hay muchos conceptos, incluyendo, es una de las cosas que diferencia la doctrina, al menos la manera en que la practican la mayoría del cristianismo, que es que hay una sola vida, en el sentido de que cuando esta vida actual se termine, ya. Entonces lo otro es esperar al juicio final, y entonces hay varias opciones allí, y verdad, pero desde el punto de vista del conocimiento védico no es tan así. O sea, hay una sucesión de cuerpos, una transmigración de modos de vida que está ocurriendo. Por tanto y demás, la simple muerte no garantiza nada. Lo único que garantiza es que ya dejaste un modo de vida, pero no garantiza cuál es el próximo. Una puerta no garantiza a qué tipo de habitación usted va a pasar, ni qué hay detrás de esa puerta. Una puerta lo único que garantiza es que se puede cruzar de una habitación a la otra, o de un lugar a otro espacio, nada más que eso. Ahora, la naturaleza del otro espacio no depende de la puerta. La puerta simplemente es la abertura que te permite cruzar. Mira, salí de un espacio y entré a otro espacio. Una pequeña frontera entre dos espacios o dos áreas limitadas. Esto significa que si tratamos de reflexionar en este asunto, entonces nos daremos cuenta que somos nosotros y depende de nosotros cuál será y en qué situación será en la que seremos colocados una vez abandonado esta situación actual. Y si la pretensión es dedicarnos a actividades completamente espirituales, que son las actividades naturales del alma, puesto que el alma es espiritual, entonces desde esta posición de ahora, tenemos que ir estimulando o trabajando en función de aquello que sea provechoso para la formación progresiva y adecuada de un cuerpo espiritual. La única forma que hay de lograr eso es mediante el ejercicio de la relación consciente con el Señor Supremo y mediante el ejercicio del servicio devocional en su fase preliminar, o sea, desde el cuerpo material. No hay otra manera de ejercitar la formación del cuerpo espiritual. Eso es un tema que es de profunda y seria meditación, porque es el tema más serio de la existencia. No se puede simplemente esperar a la muerte pensando ilusionadamente que cuando ella llega se alcanza ya el reino de Dios o se alcanza a Dios así, porque la muerte es el pasaporte para Dios. No, eso no es científico y no tiene un conocimiento sólido de base. Hay que trabajar, hay que observar nuestras actividades, hay que analizar nuestras actividades desde el conocimiento y con una buena guía y comenzar a transformarlas, porque por un análisis profundo de nuestras actividades y deseos y actitud mental presente, uno puede concluir o tener una idea general de qué es lo que estamos formando, qué tipo de cuerpo futuro estamos formando, porque vamos a recordar siempre que nuestra vida futura, cuerpo futuro, va a estar en función
de tratar de crear todas las condiciones posibles para dar satisfacción a nuestros deseos. Si yo tengo un deseo muy profundo ahora en esta vida, de poder vivir en no sé qué sitio, en no sé qué tipo de casa o de una construcción de tal tipo, en tener no sé qué posición social, ese deseo es muy fuerte en mí, yo lo estoy intentando obtener por todos los medios, todos mis pensamientos y potencialidades están enfrascadas en eso, pero de pronto se me acaba el tiempo y por un motivo u otro la muerte llega. Entonces debe saberse que lo más probable es que yo en mi próxima vida, en mi próximo cuerpo, voy a nacer en una situación, en un cuerpo tal que me acerque o me sea propicio para que ese deseo se vuelva objetivo, o sea, se haga realidad. Claro, ese deseo se va a hacer realidad también en medio de otras circunstancias determinadas con las cuales voy a tener que lidiar y todavía acá en el mundo material y no sé tampoco en qué situaciones va a estar ese mundo material dentro de ese tiempo. Entonces, ¿cuántas cosas? Disculpen. ¿Cuántas cosas yo estoy deseando? ¿Cuántas cosas no hay en mi mente? ¿Cuántos temores? ¿Cuántas añoranzas? ¿Cuántos anhelos? Porque ellos son la base del diseño de mi vida próxima. Claro, para aquellos que de una forma razonable aceptan este asunto de las vidas próximas o la preparación de la vida. Lo cierto es que la construcción o la preparación para la adquisición de un cuerpo, o sea, un desarrollo y adquisición de un cuerpo material, debe comenzar desde ya, desde esa vida. Esa es la finalidad de la práctica. Entonces el texto 29 dice lo siguiente: al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el Señor Narayana, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos y yo también entré a través de su respiración. O sea, Narada obtiene su cuerpo espiritual y entonces se mantiene en ese cuerpo, se mantiene así en ese cuerpo espiritual. Entonces Narada se mantiene, ya tiene su cuerpo espiritual y a su debido tiempo llega el fin del milenio. O sea, llega una etapa más de disolución de la creación. Y en esa etapa entonces, según el conocimiento védico, todo poco a poco vuelve de regreso a absorberse en el propio Señor Supremo. Dice, al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el Señor Narayana, el nombre Narayana, que se le atribuyó al Señor Supremo, tiene varios significados. Narayana primero hace alusión a algo que tiene forma humana. O sea, Nara, ese Nara significa forma humana. También se puede entender como algo que es la fuente de la forma humana. También se entiende como algo que es el reservorio, o sea, donde están todas las entidades vivientes contenidas. Aunque Narayana también se puede entender como algo o alguien con forma humana que está recostado en un cierto lecho de descanso que ha surgido de él mismo. O sea, ese es varias de las maneras de comprender el nombre de Dios en la forma de Narayana. Entonces dice que el Señor Narayana se acostó en el agua de la devastación. Brahma comenzó a entrar en él. O sea, Brahma, la primera criatura, el creador, del arquitecto del mundo material, comenzó a entrar en él, o sea, comenzó a regresar a él, comenzó a regresar. En el momento de la disolución, la literatura védica explica que de la misma forma en que todo fue surgiendo de Narayana, entonces el momento de la disolución todo vuelve a Narayana y las entidades vivientes que aún no han alcanzado
la etapa ya de trascendencia, o sea, de ir hacia el reino de Dios, entonces entra, por decirlo así, en un estado de profundo sueño, o sea, pierden completamente la conciencia y permanecen en ese estado hasta el próximo proceso creativo, donde a su debido tiempo van de nuevo siendo colocados en determinados cuerpos y continúan su proceso evolutivo. Entonces dice que Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos. Y yo también, dice Narada, y yo también entré a través de su respiración. Pero en el caso de Narada, ya Narada tenía su cuerpo espiritual completo y así también tenía una conciencia espiritual desarrollada, a diferencia de las demás entidades vivientes. Entonces vamos a ver qué posibilidades les trajo esto. El texto número 30. Ojo, estamos describiendo, recuerden, estamos transmitiendo algo desde una óptica, la óptica védica. No tiene que coincidir, por supuesto. Este tema de las narraciones de creaciones y disoluciones del universo es enfocado de diferentes modos según la literatura y la cultura. Estamos abordándolo ahora desde la cultura védica y no tiene que coincidir con otras culturas, ni es para que usted reemplace el modo o la concepción que usted tenga sobre la creación y la disolución. Simplemente estamos compartiendo un texto, por tanto nos ajustamos a ese texto, ¿ok? Entonces dice el texto 30: después de 4.300 millones de años solares, cuando Brahma, por la voluntad del Señor, volvió a despertar para crear de nuevo, entonces todos los sabios o reyes sabios, tales como Marishi, Angira, Atri, etc., fueron creados a partir del cuerpo trascendental del Señor, y yo también aparecí junto a ellos. Desde entonces ahí, ¿qué pasa? Cuando Brahma, cada vez que Brahma o la potencia de Brahma empieza de nuevo a tener actividad, entonces empieza el nuevo proceso creativo, y de las primeras entidades vivientes que él crea es a los sabios. O sea, las primeras entidades vivientes que aparecen a partir de Brahma, que despiertan después de Brahma y que son colocadas en la nueva creación, siempre son los sabios. Son las bases, son los pilares de todo lo que después progresivamente va a ir poblando al universo. O sea, los sabios son ocupados en una participación directa, una participación en sitios de participación importante en el proceso creativo. Entonces dice que él, Narada, también apareció en ese momento. O sea, él estaba allí. O sea, literalmente dice, y yo también aparecí junto a ellos. En este milenio, ya el donde Narada aparece de nuevo, que ya empieza a hablar del milenio donde Vyasadeva también va a aparecer. Primero surgen los 4 Kumaras, salen los 4 Kumaras de Brahma, y después entonces sale Shiva, y después entonces salen los 10 sabios, y Narada apareció como el 10º sabio. Claro, ya apareció con su cuerpo completamente espiritual, y ese cuerpo tenía una cualidad que la va a describir a continuación. Dice: desde entonces, por la gracia del todopoderoso Vishnu, viajo por todas partes sin restricción, tanto en el mundo trascendental como en las 3 divisiones del mundo material. Eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle al Señor servicio devocional ininterrumpido. Fíjense acá, dice, desde entonces, o sea, desde la nueva creación, que es la creación actual, por la gracia del Todopoderoso Vishnu, volvemos a la característica del sabio devoto.
le atribuye todo a la misericordia y a la gracia del Señor y nunca nada a ninguna cualidad personal específica. Él no dice por mis actividades, él no dice por gracias a que yo ya tenía un cuerpo espiritual, no. Él dice por la misericordia, o sea, por la gracia de el todopoderoso Vishnu. Aquí emplea otro nombre para Dios, le emplea el nombre de Vishnu. ¿Por qué el nombre de Vishnu? Porque el nombre de Vishnu significa Dios cuando está ocupado en el papel de manutención, o sea, de ocuparse de todos los detalles necesarios para que una nueva creación sea mantenida en el tiempo y de una forma u otra ir colocando o ir revelando las diferentes maneras en que las entidades vivientes que aún estamos atrasadas en la evolución, o sea, las que quedamos todavía en el universo material dentro de esa creación, entonces podamos ir encontrando un modo apropiado según tiempo y creación para liberarnos y volver hacia la suprema o el supremo estado de conciencia de Krishna. Entonces eso, cuando el Señor está ocupado en eso, a esa expansión del Señor se le llama Vishnu, o sea, a ese personaje se le llama Vishnu. Un niño tiene un padre, entonces cuando ese padre está metido en un incendio junto con sus compañeros de equipo y un traje especial y se ve con grandes mangueras de agua y tiene un casco, ¿verdad? A ese ya no se le llama padre, en ese momento se le llama bombero. Pero cuando está ese mismo paseando con el niño por el parque, se le dice padre. Pero cuando ese mismo está cenando con la madre del niño en un restaurante, se le llama esposo. O sea, entonces esa es una forma fácil de entender también. Krishna es la suprema personalidad de Dios o punto original. Es la personalidad de la cual resplandece aquello conocido como Brahman o verdad absoluta. Esa personalidad original, en esa forma original, no ejecuta nada, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de ejecutarlo todo a través de sus energías supremas. Pero esa personalidad se expande, o sea, esa personalidad produce diferentes tipos de personalidades específicas que tienen cualidades determinadas para funciones determinadas. De esas personalidades o personajes expandidas, una de ellas está diseñada específicamente para la función de mantener la creación cuando surge. O sea, poner en marcha el proceso y mantenerlo y entregar a las diferentes entidades vivientes diferentes modos y condiciones para que puedan preservar, o sea, para que puedan también mantenerse durante un tiempo determinado conscientes y puedan emprender el camino de regreso a casa. Ese personaje tan benéfico, tan bondadoso, tan preocupado siempre por la manutención y preservación de la vida en la creación material se llama Vishnu. Es a lo que se le llama Vishnu. Pero es un personaje de un mismo actor. Al igual que Narayana es un personaje de un mismo actor. Y entonces, hay que comprender eso porque si no viene la confusión y se cree que es que son diferentes dioses. Y no son diferentes dioses. Entonces dice, desde entonces por la gracia del todopoderoso Vishnu, viajo por todas partes sin restricciones, tanto en el mundo trascendental como en las tres divisiones del mundo material. No se dice que por la gracia, disculpen, por la gracia de ese maravilloso Señor, entonces Él en su ya cuerpo espiritual completo se mueve por diferentes planos de conciencia, desde el plano de conciencia trascendental o espiritual, o sea, las diferentes moradas del Señor Supremo, hasta los planos de conciencia material en sus tres niveles, los niveles inferiores, que son llamados los planos de conciencia de muchos sufrimientos o infernales o muy oscuros o de total ausencia de conciencia, los planos medios, donde se encuentra por ejemplo el plano donde está este planeta Tierra, y los planos superiores, que son los planos de conciencia de los grandes sabios, los semidioses, etcétera, etcétera. Dice que Él se puede mover libremente,
o sea, a través de cualquiera de sus planos. No tiene restricción de espacio. Ahora, ¿para qué o qué hace Nara mientras se mueve por todos esos planos? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es su función? ¿A qué se dedica en ese nuevo cuerpo, en esa nueva vida que vamos a recordar es un cuerpo completamente espiritual? Dice, en el mundo trascendental como en las tres divisiones del mundo material. Eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle al Señor servicio devocional ininterrumpido. O sea, esa misericordia del Señor también está relacionada a algo, y es al hecho de que Nara está fijo, o sea, no hay nada más en él. Él está fijo en ofrecerle a la suprema personalidad de Dios servicio devocional ininterrumpido. Por eso es que él puede hacer ese libre movimiento sin esfuerzo. Él no tiene que hacer grandes rituales, grandes trucos mentales, etcétera, etcétera, para desplazarse por planos de conciencia. Él simplemente está absorto en la glorificación del Señor, y esa perfección total le permite hacer eso. Él no está orgulloso, mira, yo puedo desplazarme como algunas personas. No, yo a veces en mi meditación he logrado adquirir un poder místico, sea un siddhi o un poder místico que me permite estar sentado allí, el cuerpo material sentado en un asiento específico, pero sin embargo yo al mismo tiempo estoy expandiéndome, y una imagen o una copia de mí idéntica a mí, con mis sentidos activos, o sea, mi oído, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy a 500 kilómetros de aquí en la casa de mi abuelo, y allí incluso pueden verme y yo puedo escuchar lo que está sucediendo. Entonces esa persona se siente muy poderosa, y entonces revela eso a la sociedad y vienen a verlo porque mira el poder que tiene, es un gran santo, y vienen y se inclinan frente a él, empiezan a realizar ofrendas, empiezan a servirle, y él orgullosamente empieza entonces a explicar a las personas sobre su diferente poder, y les demuestra. Entonces a través de su mente y su expansión va a casa de esas personas y les escribe, mira, en tu casa hay esto y aquello. Las personas se quedan así todas deslumbradas, y verdad. Entonces la atención de esa persona alumbrada empieza a ser dirigida hacia esta persona que aparentemente está mostrando una vida muy milagrosa, una vida muy sobrenatural, aunque no es más que una actividad natural adquirida por cierto tipo de austeridades. Pero ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno es este: si la atención de las personas empieza a centrarse en esta persona y en la figura de esta persona, la cual sin duda también identifican por el cuerpo material, entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con la atención hacia Dios? Simple. Esas personas, lo quieran o no lo quieran, comienzan a olvidarse de Dios, porque la adoración que le corresponde a Dios se la empiezan a dar a este supuesto individuo milagroso. Yo necesito que ustedes capten esa idea. Es un mecanismo muy sutil de desvío o de conducta asúrica. Todo aquello, por muy bueno, bonito, deslumbrante que parezca, que de una forma u otra aparte nuestra atención del Señor Supremo o del representante puro del Señor Supremo. Pero una persona podría decir, pero bueno, es un representante puro del Señor Supremo. No, si un representante puro del Señor Supremo tiene que coincidir con las descripciones de la Escritura, busca las cualidades del devoto puro y ahí están. La primera de ellas va a ser la humildad. Humildad significa que nunca vas a escuchar a un devoto puro mostrando, alardeando, ni utilizando alguna capacidad que el Señor le pueda conferir misericordiosamente para el servicio devocional. O sea, nunca la vas a ver alardeando o mostrándola, ni mostrándose orgulloso de ella, ni aceptando tampoco la alabanza de otras personas que lo consideren alguien muy milagroso. Incluso se ve cómo se ponen felices cuando el público se queda así todo deslumbrado y le ofrece, mire, usted es tan maravillosa. No. El devoto puro del Señor más bien hace lo contrario siempre. El Señor Chaitanya
Estamos hablando del avatar dorado, no de cualquiera que obtuvo un poder místico. El señor Chaitanya Mahaprabhu se tapaba los oídos cuando le decían, alguien muy íntimo a él le decía, oh, usted es el propio Krishna. Él se tapaba los oídos y decía, no, fuera de aquí. O sea, ¿verdad? Gaura Kishora Babaji decía, tan gran santo y devoto puro del Señor, soy tan sucio, soy tan miserable, soy tan arrogante, soy tan contaminado, este cuerpo está lleno solo de oscuridad. Por eso, cuando llevando en este cuerpo, arrástrenme por todos los caminos y tírenme a los perros y a los chacales porque no merezco nada. Gaura Kishora Babaji tenía la capacidad, él estaba en un sitio absorto siempre en meditar en los pasatiempos del Señor, y de pronto él se ponía inquieto y se alteraba y le preguntaban qué pasaba y él explicaba, no, es que hay un animal metido en tal templo, en tal jardín y se está comiendo las plantas de Tulasi, o sea, las plantas sagradas que tenemos para el Señor, vayan y sáquenlo. Y la gente decía, pero ¿y cómo usted sabe eso si está lejos? Y decía, vayan y sáquenlo. O sea, él estaba en todos los templos al mismo tiempo, porque él estaba absorto allí donde quiera que hubiera una representación del Señor. Sin embargo, él nunca se glorificaba de eso, ni nunca aceptaba que nadie viniera a ofrecerle reverencias por este hecho. Él tomaba eso como una misericordia que el Señor le había otorgado para poder estar pensando en el Señor las 24 horas y de diferentes maneras. No para hacer revelaciones de futuro a nadie, no. Entonces al devoto se le reconoce porque cualquier actitud que él tenga la emplea directamente en el servicio amoroso del Señor. Esto significa en la adoración, en la glorificación del Señor. La emplea para mejorar su servicio a Dios. Tiene que ser humilde, sencillo, tolerante, paciente. Son más de 26 características. Pero si no tenemos conocimiento, si no estudiamos, si no somos bien guiados, si no somos serios en este aspecto, vamos a ser engañados. Nos vamos a ir detrás del primero que haga algo que nosotros no podemos hacer. Eso se llama fanatismo. Y eso sí se llama idolatría. Y eso, aunque parezca que no, nos aparta del recto sendero hacia Dios. Tomen este tema con cuidado, por favor. Nadie se siente herido y no estoy atacando a nadie ni a ninguna persona que alguno de ustedes siga. Simplemente estoy lanzando un tema general que es real, que es necesario ser reflexionado y meditado con mucho cuidado, sin sentimiento de hostilidad. Entonces dice que eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle al Señor servicio devocional ininterrumpido. Y así, continúa el texto 32, y así yo viajo cantando constantemente el mensaje trascendental de las glorias del Señor y tocando este instrumento llamado Vina, el cual está cargado de sonido trascendental y que me fue obsequiado por el Señor Krishna. Como Narada, al abandonar el cuerpo anterior, ya estaba absorto completamente en cantar las glorias de Dios. O sea, el deseo que él tenía era cantar siempre las glorias de Dios y hacerlo siempre de un modo más perfecto. Entonces en su cuerpo espiritual, además del cuerpo, se le dan una especie de instrumento que iba a reforzar y hacer más atractivo y glorioso su actividad de servicio. O sea, se le da un equipamiento para que su servicio fuera más pleno, para que coincidiera más todavía con el deseo profundo que él tenía de cantar por todos los lugares, absorto en el amor por Dios. Entonces esta vina se debe comprender que no es un instrumento hecho de madera, porque de hecho Nara tiene cuerpo espiritual. Es un instrumento hecho de la propia energía espiritual del Señor, o la energía superior del Señor. Dice que otorgado por el propio Señor. Nara no lo adquirió en ningún sitio, Nara no lo construyó, Nara ni siquiera lo pidió.
Esa es otra cualidad del devoto puro. El Señor no pide. El devoto puro del Señor sabe y está consciente que el Señor y la energía espiritual del Señor son suficientemente sabias y perfectas para saber qué necesita y cuándo es que lo necesita. Por supuesto, para el cumplimiento de su actividad de servicio devocional. Entonces dice que así, de esa manera, absorto en glorificar al Señor, cantando constantemente el mensaje trascendental de las glorias del Señor y tocando este instrumento llamado vina, o sea, él está viajando de esa forma, el cual está cargado de sonido trascendental. Cuando él toca ese instrumento, la propia vibración, se dice que cuando Narada toca el instrumento, se dice que el sonido que se escucha del instrumento es como si fueran los propios himnos védicos, los más profundos, los más cargados de amor por Dios. Fíjense esto. O sea, todo es trascendental. El instrumento es trascendental, las cuerdas son trascendentales, el sonido que emite eso es trascendental. El simple escuchar ese sonido emitido de la vina de Narada ya te purifica el corazón. Si queremos ayudar a alguien en verdad, si queremos ayudar a una entidad viviente en verdad, entonces la única forma que hay que hacerlo es de espiritualizarse. Si uno no se espiritualiza, usted puede ayudarla de diferentes maneras, siempre desde el enfoque material, pero no puede ayudarla desde la manera trascendental, o sea, no puede hacer que su alma despierte, no puede hacer que su alma se sienta satisfecha, no puede hacer que conozca lo que es el amor por Dios. Entonces, primero usted tiene que ocuparse en usted, en el sentido de que tiene que despertar usted, tiene que desarrollar usted amor por Dios, tiene que ubicarse usted a la sombra del Señor, tiene que ubicarse usted en el refugio del Señor, tiene que despertar su relación dormida con el Señor y tiene que despertar su posibilidad de ejecutar un servicio devocional genuino, sincero y amoroso. Entonces después, sin esfuerzo alguno, podrá ser realmente útil a toda la humanidad y a toda criatura en sentido general, porque podrá ser como una cuerda de este instrumento de Narada. O sea, todo lo que usted haga va a ser espiritualmente beneficioso para todos. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que su bendición esté siempre con nosotros, porque tenemos que comprender en serio estos asuntos si en verdad queremos emprender el camino de transformación total de nuestra vida, de tal modo que podamos encaminarnos de forma real de regreso a Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva